Vamos en este momento al Palacio de Carondelet. Stephanie Paz está, como vemos, con el vicepresidente de la República que ha salido a los exteriores del Palacio. Steffi, cuéntanos tú más. Así es, Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. Hace pocos minutos el señor vicepresidente, quien tenemos en este momento, salió del Palacio de Carondelet, realizó un recorrido por la Plaza de la Independencia, ha saludado también con los comandantes de los distintos puntos de seguridad que se encuentran desplegados aquí en el centro histórico, específicamente en la Plaza Grande. Muy buenas noches, señor vicepresidente. Coméntenos primero cuál es el estado de salud del primer mandatario. Muy bien, el señor presidente de la República, como es de conocimiento de todos, por un examen resultó positivo para COVID. Él está muy bien, él es una persona fuerte, robusta, que está trabajando por la paz y por el bienestar de los ecuatorianos, está tomando su medicación, pero él está muy activo, así es que está muy bien, y lo digo como médico en cuanto a su evolución clínica. Ahora, algo que todo el país está sin duda muy pendiente de conocer, bueno, ante los últimos actos de violencia, de manifestaciones que se han dado en las últimas horas, esto a pesar también de este paso que dio el gobierno nacional cerca del mediodía. Así es, nosotros continuaremos en el proceso de diálogo, de derribar barreras y construir puentes. Necesitamos una respuesta positiva del otro lado, y hoy se demostró en el tema de la Casa de la Cultura, del Parque del Arbolito. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos lo que queremos es paz, lo que queremos es trabajar, y esperemos que en las próximas horas exista ya la voluntad de diálogo para construir las posiciones y derrumbar los problemas que tenemos los ecuatorianos. El Ecuador es uno solo. Pero con estos últimos actos de violencia, sobre todo en la Asamblea Nacional, en varios puntos de la ciudad, un poco cuál es quizás ese mensaje, ¿han tenido diálogos ya con la CONAIE, con los dirigentes indígenas? Sí, eso se mantiene de manera permanente y no importa, nosotros hemos dado los pasos y eso no va a impedir que continuemos conversando. Lo que sí llamamos es a la paz, a realizar las movilizaciones sin destruir vidas humanas, sin destruir la ciudad, porque los grupos vandálicos que están infiltrados lo que quieren únicamente es llegar a sus objetivos, y esos objetivos no son los que todos los ecuatorianos queremos. Así es que una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del señor vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, durante su recorrido aquí por la Plaza de la Independencia. Hace pocos minutos salió del Palacio de Carondelet a realizar este recorrido que en este momento continuará por los otros puntos de seguridad. Cuando son exactamente las 20 horas con 4 minutos, regreso a estudio contigo, Diana, que nos tienes más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Steffi, gracias por la información. Y durante este día, el 11 de paro nacional, nuevamente el objetivo de los ataques se centró en la Contraloría General del Estado. A esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Daniela Valencia, que está en el Parque del Arbolito, para que nos relate más detalles. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Diana, amigos televidentes. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Es así, estamos aquí sobre la avenida Tarqui y también 12 de octubre. Queremos que vean la situación hasta ahora. Está un duro enfrentamiento entre la Policía Nacional y también el sector indígena. En este momento están lanzando varias bombas. Recordemos que así ha sido a lo largo de toda la tarde. Se dieron enfrentamientos porque intentaron dañar las instalaciones de la Contraloría General del Estado. En lo que estamos aquí pudimos observar que durante 4 ocasiones sí le dieron a esta entidad. 2 violadores impactaron en el garaje posterior y 2 más dentro de rejillas que igualmente están en la parte posterior de este edificio. Interesante ha sido que los manifestantes han quitado los adoquines que bordean todo el Parque El Arbolito, han creado ciertas barricadas, ustedes lo pueden ver al fondo en las imágenes. Siguen lanzando bombas la Policía Nacional hacia los manifestantes. Hace unos minutos estaban distribuyendo la comida para todos los manifestantes y una de estas bombas casi le da al vehículo. Recordemos que la Contraloría General del Estado también fue atacada en octubre de 2019. Daniela, gracias por la información. Entendemos que son muy complicadas las condiciones para poder transmitir. Miren ustedes, son imágenes en vivo en este momento de lo que sigue ocurriendo. Y ha empezado de esta manera
terrible, difícil, caótica, violenta a partir de las 2 de la tarde cuando inició una marcha del movimiento indígena hacia la Asamblea Nacional desde el Parque El Arbolito. La CONAIE hace momentos reportó un fallecido en estas protestas. Según la página de la CONAIE, es Henry Quesada Espinosa, quien murió en el Parque El Arbolito. Sabemos que en algunos momentos más el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se va a referir a esta situación. Tiene que aclararse en qué circunstancias esta persona murió hoy en las manifestaciones, de los enfrentamientos que se registran hasta este momento. Como ven ustedes, son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el sector de la calle Tarqui, en el Parque El Arbolito, muy cerca de la Asamblea Nacional. Durante toda la tarde y hasta este momento hay una presión fuerte por parte de los manifestantes que se están enfrentando con la fuerza pública que se ha debido extremar para tratar de controlar lo que está ocurriendo. Ya tenemos a Carlos Acoto en otro sector a esta hora. Carlos, cuéntanos qué está pasando a esta hora. ¿En qué lugar estás tú exactamente? Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Son exactamente las 8 de la noche con 8 minutos. Estoy precisamente en la calle Yaguachi, que divide la Asamblea Nacional con la Contraloría General del Estado, donde a esta hora de la noche hay un fuerte contingente de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas que están evitando que los manifestantes que se encuentran debajo ingresen a la Asamblea Nacional. Lo han intentado durante toda la tarde. Han sido horas de conflicto entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y manifestantes que han intentado acceder al Palacio Legislativo, que a esta hora de la noche luce completamente vallado. La calle Gran Colombia está cerrada completamente al paso vehicular. Aquí en el Palacio Legislativo, en horas de la tarde, pudimos ver el aterrizaje de varios helicópteros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas para suministrar temas logísticos a la fuerza pública que ha estado aquí enfrentándose con los manifestantes. También hemos visto cómo al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, que está justo al lado de la Asamblea Nacional, han llegado heridos tanto de los manifestantes como de la Policía Nacional, que han sido atendidos por rescatistas que circulan acá con banderas blancas y cascos blancos para evitar ser agredidos. A esta hora de la noche continúa vallada la calle Yaguachi en el sector El Dorado, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, que ha sido uno de los objetivos de los manifestantes en horas de la tarde, luego que tomaran posesión del Parque del Arbolito y de la Casa de la Cultura, espacios que fueron entregados por el Gobierno Nacional como una muestra de buena fe para viabilizar los diálogos. Sin embargo, se ha desatado la violencia en este punto y queda aún la pregunta en el aire si habrá diálogo entre los movilizados y el Gobierno Nacional para poner finalmente un término a este paro que hoy cumple ya su 11º día. Hay todavía centenares de manifestantes que están esperando en ese punto, seguramente abastecimiento, alimento, escudos y demás, según información que nos ha hecho llegar algunos contactos. Nosotros estamos aquí desde horas de la tarde y hemos sido testigos de fuertes enfrentamientos, detonaciones y demás, mientras la Asamblea Nacional continúa vallada. Los manifestantes no han podido ingresar al Palacio Legislativo, donde se ha redoblado la seguridad. Incluso en los tejados hay uniformados de élite de la Policía Nacional y en el área de los parqueos hay camiones antimotines. A esta hora de la noche han llegado ciudadanos a repartir comida, un poco solidarizándose con la tarea de la fuerza pública. También los manifestantes, a esta hora los manifestantes también están comiendo y bebiendo luego de lo que ha sido una jornada violenta de enfrentamientos con la fuerza pública. Llueve en la capital cuando son exactamente las 8 de la noche con 11 minutos. Hay en este momento una
una relativa calma en los predios de la Asamblea Nacional. Es lo que podemos informarles, compañeros, a esta hora de la noche. Son exactamente las 8 de la noche con 11 minutos. Nos encontramos en la intersección de la calle Yaguachi y Gran Colombia, en los predios de la Asamblea Nacional, escenario de violentos conflictos entre la fuerza pública y los movilizados. Es lo que podemos informarles, compañeros. Seguimos con mucho más desde estudios. Diana, tú sigues con más información. Muchas gracias, Carlos. Y sí, como tú lo mencionabas, se desató la violencia pese a que el movimiento indígena llegó a la Casa de la Cultura una vez que el gobierno retiró la presencia policial y militar. Los manifestantes insisten en que se cumplan los 10 puntos para iniciar el diálogo, mientras que el Ejecutivo pide que se levanten los bloqueos en las vías. La Universidad Central fue el punto de partida. Eran las 10:30 de la mañana de este 11º día de manifestaciones y la ruta estaba trazada. Todos marcharían hacia la Casa de la Cultura y para eso se pedía... Enfrente, permitan que en este caso este pueblo pueda estar bajo un techo en el ágora de la Casa de la Cultura. Asimismo, la CONAIE ofreció salir en paz, evitar y castigar actos violentos. De inmediato empezó la caminata. Las mujeres lideraron la marcha. Casi en simultáneo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que se le permitiría el paso y con eso llamó a iniciar inmediatamente el diálogo. Primero, la paz, la tranquilidad en el país y segundo, insistir como siempre lo hemos hecho con el diálogo. El diálogo en todos los sectores, el reconocimiento de las causas justas, pero sobre todo el establecimiento del orden en todo el país. Y así los manifestantes se abrieron paso en medio de la policía. Nosotros, como Policía Nacional del Ecuador, como Fuerzas Armadas, con los lineamientos del Gobierno Nacional, creemos que también hay que concesionar algo. Este espacio que lo mantuvo la Policía Nacional, cubriéndole por la seguridad de todos los ecuatorianos y de todos los quiteños, lo hemos cedido. Y así fue. Pasadas las 13 horas, ambas partes cumplieron lo ofrecido. El gobierno retiró a la fuerza pública de la Casa de la Cultura y la CONAIE llegó en paz. Miles de personas rodearon la Casa de la Cultura y poco a poco fueron ingresando. Una vez dentro, los manifestantes celebraron la toma del lugar. Leonidas Issa señaló que este es un logro conseguido por la lucha. Esta Casa de la Cultura ha sido tomada por la fuerza del pueblo. Es el primer triunfo, compañeras y compañeros. Pero que insistirán en los 10 puntos y que el diálogo está en manos del gobierno. Aquí son los 10 puntos y punto, compañeras. Una parte se quedó en el lugar y otra anunció que avanzaría a la Asamblea Nacional. Ya cerca del Palacio Legislativo, la policía les impidió el paso. Se explicó que en el edificio no hay nadie sesionando y fue entonces que lo que había empezado como una marcha pacífica se convirtió en nuevos enfrentamientos. Antes de las 3 de la tarde, Issa pidió a las bases que regresen a la Casa de la Cultura, que iban en paz, pero que ahora solo hay violencia. Las horas pasaron y lo que más temprano lucía abarrotado, tras el nuevo llamado, se vio así. Joana Ramos, 24 horas. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana propone una tregua que implique suspender los actos de violencia y crear zonas libres de conflicto para programar el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Analistas coinciden en que el diálogo es urgente. Será un diálogo largo, pero será. Eso es lo que cree Felipe Burbano de Lara, rector de la Flaxo. Él es positivo al pensar que pese a que aparentemente no hay un acuerdo, al menos ya hay un canal de comunicación entre ambos. Se refiere a las cartas que gobierno y CONAIE se han estado enviando. Y lo que hay que confiar es que, bueno, las condiciones que se van señalando en esas cartas vayan resolviéndose, vayan dilucidándose para que se generen las condiciones que permitan un diálogo, ¿no? A su criterio, el pedido de levantar el estado de excepción que hace el movimiento indígena sí es realizable, pero ellos también deben cumplir compromisos, asegura. Por ejemplo, que el movimiento indígena también suspenda los bloqueos de carreteras, las comunidades regresen a sus territorios. Una tregua mientras se confirma el diálogo podría ser otra alternativa. Y al diálogo, una tregua. Esa es la opción que propone la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Una tregua basada en compromisos concretos y acompañada por veedores y garantes de alta credibilidad
tanto a nivel nacional como internacional. Ellos proponen apoyar un canal directo de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, suspender los actos de violencia entre las partes, crear zonas libres de conflicto para el paso de ambulancias, suministros de medicina y también de alimentos. Además, se ofrecen como veedores del proceso. Entonces, una vez que se acepta la tregua, lógicamente, ahí será el momento para indicar quién, cómo, cuándo, dónde realmente puedan acoger y llevar adelante estos compromisos. El analista internacional Roberto Isurieta concuerda. Solo el acercamiento es una salida, aunque a su criterio desde el movimiento indígena las pistas que llegan son que no hay intención de dialogar. Hay muchas maneras de no llegar a un diálogo. Una de las maneras más clásicas para no llegar a un diálogo es hacer propuestas que no sean viables. Y básicamente decir, acá yo tengo mis 10 puntos, avíseme cuando los acepte y ahí dialogamos, lo cual suena casi de chantaje. Con más voces sumándose al pedido de diálogo avanzan las movilizaciones que llegan hoy a su día número 11. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, ya a esta hora se realiza una marcha por la paz en Quito. La autoconvocatoria fue en la avenida de los Chiris desde las 4 de la tarde. Vamos a ver qué ocurre a esta hora. Paul Coelho está en el lugar para contar los detalles. Hola, Paul. Hola Milton, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, continúa realizándose este plantón y movilización aquí en la tribuna de los Chiris, como pueden observar en imágenes. Este plantón que empezó a las 5 de la tarde, ahora se han unido incluso los autos que vienen desde la Ruta Viva. A pesar de la lluvia, como pueden observar en imágenes, los ciudadanos continúan acá en la tribuna de los Chiris. Hacen el pedido, pues básicamente por la paz, por la tranquilidad de la capital de los ecuatorianos. También han gritado consignas de que Quito necesita trabajar, que ya no quieren más violencia. Esta iniciativa fue propuesta precisamente por grupos colectivos, por grupos ciudadanos, por grupos empresariales también, y manifiestan que permanecerán durante los próximos días acá hasta que no se registren más hechos violentos acá en la capital. A las 9 de la noche también se tiene previsto que en varios barrios, en algunos barrios, se dé el conocido cacerolazo, donde los ciudadanos saldrán con sus ollas a manifestar, a pronunciarse justamente por el mismo pedido que hacen acá en la tribuna de los Chiris, por la paz, por la tranquilidad de los quiteños. Ese es el ambiente que se vive acá. Como les indicamos en estos momentos, que hay una ligera llovizna y los ciudadanos continúan en la tribuna de los Chiris. No se moverán, como manifiestan hasta eso de las 10:30 de la noche. Están atentos también de lo que ocurre en los exteriores de la Asamblea Nacional. Han manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo y piden a las autoridades llegar ya a un consenso para devolver la tranquilidad y la paz a los quiteños. Nosotros continuaremos acá, Milton, en la tribuna de los Chiris para contarles más detalles. Regreso a estudios. Amigos, buenas noches. Muchísimas gracias, Paul, por la información desde la tribuna de los Chiris, esta autodenominada pues Marcha de la Paz, Plantón por la Paz. Milton. Así es, todavía persiste la presencia de gente pese a la lluvia que está cayendo en estos momentos en la capital. Amigos, son las 8 de la noche con 20 minutos. Y les contamos, a lo largo de la avenida 9 de octubre, en el centro de Guayaquil, se desarrolló la marcha denominada de la Ciudadanía por la Paz, en la que cientos de manifestantes vestidos de blanco, con banderas de Ecuador y Guayaquil, pidieron un alto a la violencia para dar paso al diálogo y reactivación. Las personas avanzaron cerca de 5 cuadras hasta la avenida Malecón, donde llegó el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y se dirigió a los presentes. Finalizada esta convocatoria, inició otra marcha, esta vez de quienes se mostraron en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. No se registraron incidentes durante la jornada. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ha vuelto a convocar a los quiteños para un cacerolazo por la paz a las 9 de la noche. Lo hizo también el día de ayer. En las avenidas Manuel Córdoba, Galarza y Simón Bolívar, en el norte de Quito, en el sector de San Antonio de Pichincha, los manifestantes continúan bloqueando el tránsito. Vamos a ver qué pasa a esta hora. Belén Merizalde está ahí y está desde temprano y nos cuenta lo que ocurre a esta hora. Hola, Belén.
Hola Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, aquí en la avenida Manuel Córdoba Galarza, una de las más importantes para conectar a la sierra con la costa y también a parroquias como San Antonio de Pichinchi, Calacalí con Quito, el tránsito sigue restringido, puesto que los manifestantes continúan encendiendo llantas con palos, con piedras, bloqueando el paso de los vehículos. Más temprano aquí se registraron varios hechos de violencia, llegaron más de un centenar de policías hasta esta zona y lograron desalojar por alrededor de una hora en la mañana el redondel de Maresa. Allí los automóviles y también los camiones con comida, con tanques de gas pudieron pasar por este sector. Sin embargo, en menos de 10 minutos los manifestantes nuevamente se tomaron el redondel de Maresa para impedir la movilidad. Posteriormente, en la tarde, en cambio, llegaron hasta este punto más de una decena de militares en varios convoys. También ellos intentaban resguardar camiones de comida para que puedan trasladarse hacia otros lugares fuera de la ciudad. Sin embargo, nuevamente en pocos minutos los manifestantes que fueron repelidos con bombas lacrimógenas llegaron una vez más acá al redondel de Maresa a cerrar una vez más el paso. Los vecinos de esta parroquia ubicada al extremo norte de la capital también se han organizado y han realizado marchas por la paz. Esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora. Sigue Diana con más noticias desde estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Estefi. Y en el 11º día de paro nacional, el gobierno cedió la Casa de la Cultura y el Arbolito y retiró a policías y militares de allí y de diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, en la tarde marcharon hacia la Asamblea y hubo nuevos enfrentamientos. Esto mientras se denuncia ataques al sector estratégico. Que los manifestantes se dirigieran hacia el ágora de la Casa de la Cultura, cedida como un gesto por el gobierno, parecía abrir una puerta al diálogo. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la CONAIE y de varios miembros de la organización indígena demostraron que insistirán en sus puntos. La Casa de la Cultura está, pero lo que necesitamos en este momento es respuestas. Necesitamos respuestas a los 10 puntos. ¿Nos dan solución a los 10 puntos o no nos levantamos de Quito? Y en medio de su marcha a la Asamblea Nacional, la policía no permitió el paso. Esto ocurrió después. Mientras tanto, en ciudades como Ambato, durante la jornada, los ciudadanos marcharon por la paz. Lo mismo hicieron en el sur de Quito. También debido a los cierres viales, desde el ECO 911 colaboraron con 13 traslados aeromédicos. En otras zonas del país, según informó el ministro de Energía, hubo preocupación por amenazas a los sectores estratégicos. Estarían llegando a la central Coca-Cola, hemos sido advertidos y justamente estamos trabajando con los ministerios correspondientes para poder hacer un plan de acción que esto no suceda. Yo pienso que son actos terroristas ya contra el Estado. Esto cuando horas antes más de 300 personas de varias comunidades indígenas y campesinas se tomaron a la fuerza la subestación Tizaleo en la provincia de Tungurahua. Sometieron a los guardias y al personal y todavía están allí. Tengo entendido que están 30 personas y 2 operadores están detenidos, ¿no? Están raptados. Enérgicamente estoy en contra de esto. Ratificó que el servicio eléctrico no se ha detenido en el país porque la electricidad es sinónimo de producción y es lo que se intentaría afectar. Pero no solo el sistema eléctrico está bajo ataque, también se afectaron el sector petrolero y minero. 51 millones de pérdidas por 918 pozos que se han cerrado. Y en el sector minero 10 millones de dólares porque no se ha podido pasar por las vías. Ecuador ha dejado de producir 570.000 barriles de petróleo, de los cuales 468.000 son de Petroecuador. 918 pozos petroleros están cerrados en Orellana, Sucumbíos, Napo y Pastaza. María Gracia Acosta, 24 horas. Las actividades toman su curso habitual en este 11º día de paralizaciones en el país. Los mercados y locales están abiertos en Guayaquil y en recintos cercanos. ¿Cuándo termina esto? Queremos trabajar, queremos estar bien. Esa es la pregunta que la gente se hace. Pero hasta que llegue la respuesta, las actividades en las calles no se detienen.
Los comerciantes de la bahía continúan atendiendo, algunos expectantes, al igual que en otros negocios de la 9 de octubre y 6 de marzo. Sus obligaciones los mantienen en pie. Saliendo de un problema de pandemia y todo el mundo está atrasado, todo el mundo no ha pagado sus créditos, entonces estamos luchando por trabajar. Cosas que han conseguido con tanto esfuerzo no las pueden perder solamente porque les dio la gana de dañarlas. En el mercado de transferencia de víveres de Montebello, la atención permanece por la vía perimetral. Personal policial y metropolitanos resguardan el lugar, al igual que en los 50 mercados de la red municipal, donde el trabajo tampoco se detiene. Esperamos que todo se normalice porque ya no soportamos. En el aeropuerto de Guayaquil todo fluye con normalidad, excepto la cancelación de 9 vuelos entre arribos y partidas a Quito. El gremio de transportistas urbanos garantizó el servicio público que circula de forma regular, al igual que los buses de la terminal terrestre, menos 42 cooperativas que no viajan a la sierra. En tanto, a la altura de Puente Lucía y Petrillo, recintos aledaños donde en días anteriores se habían registrado protestas, los ciudadanos instan que retorne la calma. Queremos más bien, desde el fondo del corazón, que haya paz. Busquen a dialogar para que el pueblo ecuatoriano pueda salir a flote. Las vías permanecen expeditas al tránsito, con presencia policial y vigilantes en la provincia. Vanessa Robles, 24 horas. Y la mayoría de los mercados en el Ecuador se encuentran relativamente abastecidos. Sin embargo, las complicaciones se concentran en las ciudades de la Sierra Centro. Algunos centros de abasto permanecen cerrados y en otros casos algunas legumbres escasean. La vía Salitre, es el abastecimiento del día de hoy. Estas son imágenes registradas por los propios usuarios, trasladándose por los pasillos de reconocidas cadenas de supermercados en Manta, Portoviejo y El Carmen en Manabí, por ejemplo. Desde lácteos, pastas, aceites, hasta legumbres y frutas, con perchas visiblemente abastecidas, al igual que en Salitre, Nobol y otros cantones de la costa. Más al norte de la región, por la frontera, el panorama es similar. Las perchas de frutas y verduras del mercado San Miguel en Tulcán lucen llenas. Los consumidores trasladan sus compras y se desplazan por los diferentes pasillos con aparente normalidad. En reconocidas cadenas de supermercados en Quito, epicentro de las manifestaciones, también hacen todo lo posible por abastecerse, aunque con más dificultad en vista de los bloqueos en las principales vías. Un panorama diferente se aprecia en la Sierra Centro. En los mercados mayoristas de La Tacunga, Riobamba y Tungurahua, el abastecimiento es irregular, sobre todo de huevos, tomate, papa y cebolla. En algunos casos, las plazas y mercados permanecen cerrados y custodiados por manifestantes. En Cuenca, las perchas de ciertos supermercados no están al máximo de su capacidad, sobre todo en el área de legumbres. Aunque en otros, como en Santo Domingo, en esta cadena de supermercados, las perchas se visualizan abastecidas. Vanessa Robles, 24 horas. Son las 8:35, vamos a hacer una pausa, amigos, y queremos repetir esta información con la que iniciamos. Una persona fallecido durante la protesta de esta tarde en el sector del Arbolito. Tiene que aclararse las circunstancias de la muerte de este ciudadano. Vamos luego a hacer, luego de la pausa, un nuevo contacto con nuestros compañeros que siguen cubriendo lo que ocurre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, el Parque El Arbolito y la Asamblea Nacional. Y ahora hacemos un pequeño recorrido por algunos sectores donde se encuentran nuestros camarógrafos y reporteros. Volvemos a las inmediaciones de la Asamblea Nacional en Quito, donde está Carlos Zacoto. Carlos, tú nos cuentas qué se vive en estos momentos ahí. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas noches. Son exactamente las 8 de la noche con 40 minutos. Nosotros continuamos aquí en la intersección de las calles Yaguachi y Gran Colombia, en los exteriores de la Asamblea Nacional. Este Palacio Legislativo ha sido a lo largo de esta tarde el objetivo de los manifestantes, quienes aún se concentran ya en un menor número aquí muy cerca, a casi una cuadra del Palacio Legislativo, donde hay un fuerte cordón de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ellos están ahí aún a la espera
asumimos de disposiciones, pero queremos mostrarles en imágenes cómo ha quedado esta calle realmente convertida en una zona de guerra. Se han colocado piedras a manera de trincheras para protegerse también de las bombas lacrimógenas que a lo largo de la tarde y noche han sido lanzadas desde este paso a desnivel por parte de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Hace pocos minutos antes de hacer este enlace, una cuadrilla de paramédicos del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, que está muy cerca, ha bajado con banderas blancas. Han dicho que todavía hay heridos en el lado de los manifestantes y los van a trasladar acá. A lo largo de la tarde hemos podido ser testigos de cómo también se trasladaron heridos de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas luego de lo que ha sido un intenso enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los manifestantes que, como decíamos, continúan apostados en esta zona muy cerca de la Asamblea Nacional, que continúa vallada y donde se han colocado incluso vehículos antimotines de la Policía Nacional, y dentro, en el tejado también hemos visto uniformados de los grupos especiales de las Fuerzas Armadas. A esta hora hay una relativa calma, considerable calma en relación a lo que ha ocurrido en horas de la tarde. La fuerza pública se está tomando un descanso. Hace poco vino un convoy de ciudadanos y entendemos exoficiales de la Policía Nacional también a entregar comida y algo de bebida, porque acá los uniformados de la fuerza pública van a continuar para evitar cualquier tipo de emergencia. Es así como se ha desarrollado, como va terminando este 11º día de movilizaciones, como decíamos en la anterior transmisión, con una pregunta que aún queda en el aire. ¿Habrá finalmente diálogo entre los movilizados y el gobierno nacional? Es una pregunta que por lo pronto no se puede responder, pero hemos sido testigos que a lo largo de esta tarde la violencia ha ido escalando. Son exactamente las 8 de la noche con 42 minutos. Nos despedimos y seguimos con mucho más desde estudios. Milton, tú sigues con más. Gracias, Carlos. Lamentable lo que ocurre y que esa pregunta que tú haces no quede mucho tiempo en el aire y haya respuesta pronto para que el país vuelva a la paz. Vamos, hablando de paz, al sector de la Avenida Los Chiris. Ahí sigue esta manifestación autoconvocada por ciudadanos que piden que las cosas vuelvan a la normalidad, que se calmen, que se sienten a conversar y que se logren acuerdos. Paul Cuello, buenas noches. Milton, ¿qué tal? Ese es el objetivo de esta movilización y de este plantón acá en la tribuna de Los Chiris, que como bien manifiestas, la realizan varios colectivos sociales, empresariales. También están desde muy temprano, desde las 5 de la tarde que empezó esta movilización y este plantón aquí en la tribuna de Los Chiris, pidiendo eso, la tranquilidad para Quito, que Quito quiere trabajar, manifiestan las consignas. A las 9 de la noche también contarte que otros ciudadanos en barrios del norte y sur de la capital empezarán con el conocido cacerolazo. Esta iniciativa, en cambio, propuesta por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Ahí pueden observar en imágenes, los ciudadanos se encuentran aquí desde la tribuna de Los Chiris desde muy temprano. A pesar de la lluvia, no se han ido y lo que buscan es justamente eso, y piden a las autoridades eso, que Quito vuelva a la tranquilidad, que Quito vuelva a la calma, que haya un consenso por parte del sector indígena y del gobierno. Nosotros permanecemos acá desde muy temprano y eso es lo que hemos visto, a personas de la tercera edad, niños también gritando las consignas de que Quito quiere paz. Milton, regreso a estudios. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Buenas noches. Tenemos la actualización de la información que les contáramos al inicio de este noticiero. El ministro del Interior hace pocos minutos se pronunció sobre la muerte de una persona en el sector del Arbolito. Henry Ernesto Quesada Espinosa, de 39 años, falleció y el ministro del Interior ha dicho que se va a hacer una investigación profunda sobre el motivo del fallecimiento. Ha pedido que en el procedimiento legal esté un defensor público para que se pueda establecer claramente cómo se produjo la muerte de esta persona. Lamentable hecho, sin duda, luego de la violencia que ha dejado. Además, dijo el ministro, 12 policías heridos hoy, solamente esta tarde, 12 policías heridos, dijo el ministro, la mayoría con impactos de perdigones y otros con esquirlas de todo lo que se ha utilizado en esta manifestación.